Ok. Entonces le estoy posteando acá las slides que les subí para la semana 1. Básicamente lo que vimos en esta primera semana son conceptos básicos de inferencia estadística. Fundamentalmente conceptos relacionados con qué es lo que es una muestra aleatoria, conceptos relacionados con básicamente qué es lo que es una distribución muestral, ¿cierto? Que es básicamente la distribución de probabilidad de un estadístico. Y por qué la distribución muestral en el fondo puede ser un concepto útil para caracterizar un estimador. ¿Ya? Para aquellos que no alcanzan a ver los videos y que tienen duda al respecto, voy a hacer un repaso muy rápido, en 30 segundos, ¿no? Quizá en 3 minutos, de qué es lo que es cada una de estas cosas para luego dar paso a los ejercicios propios de la clase. Entonces lo que nos interesa a nosotros es hacer inferencia estadística. Inferencia estadística consiste en tratar de inferir cuál es el comportamiento de una población determinada de estudio en base a una muestra, ¿cierto? Entonces esta muestra es básicamente un conjunto de variables aleatorias. Variables aleatorias se llaman observaciones de una muestra, ¿no? Que típicamente son las que nos permiten aproximar cómo se comportaría una población determinada si pudiésemos observarla de forma completa. Naturalmente es muy caro, es muy costoso económicamente poder observar una población completa de estudio, y por eso es que recurrimos a una muestra. Este muestreo aleatorio tiene ciertas propiedades. Generalmente decimos que cada una de las observaciones que son parte de este muestreo aleatorio son variables aleatorias, y son variables aleatorias que son independientes e idénticamente distribuidas. Son independientes porque cada observación se obtiene de forma independiente la una de la otra, y son idénticamente distribuidas porque a la hora de extraer una muestra asumimos una distribución poblacional determinada. ¿Qué hacemos con esta muestra que tenemos en nuestras manos? Básicamente computamos estadísticos. Estadísticos permiten caracterizar el comportamiento de esa muestra. Por ejemplo, podemos computar el promedio muestral, cuál es su desviación estándar, cuál es la covarianza de dos variables dentro de esa muestra, cuál es la correlación de dos variables dentro de esa muestra, y una serie de otros estadísticos útiles que nos dan una idea de más o menos cómo se aproxima la población que estamos estudiando. Existen otros estadísticos útiles como la mediana, la moda, la oblicuidad, la cortosis, el rango intercuartil y muchísimos más. Típicamente nos vamos a concentrar en los estadísticos clásicos para poder caracterizar una población determinada, que son el promedio, la desviación estándar o la mediana. Ahora, ¿por qué estos estadísticos son importantes? Bueno, porque cumplen el rol de estimadores de ciertas características o parámetros poblacionales. Es decir, usamos la muestra, calculamos estadísticos para aproximar o para estimar parámetros o características de una población determinada. Ahí les doy algunos ejemplos con talla y peso, que los pueden ver directamente en las cápsulas. Ahora, un concepto importante es el concepto de distribución muestral. ¿Ya? Yo típicamente el promedio muestral lo obtengo a partir de una única muestra. La desviación estándar de una muestra la obtengo a partir de una única muestra. O sea, yo tengo una población completa, obtengo una muestra aleatoria, y a partir de esa muestra aleatoria yo computo estos estadísticos, ¿cierto? Pero eso lo puedo hacer solamente a partir de una muestra aleatoria, ¿ya? Yo no puedo observar la población completa. Y la pregunta que uno se haría, ¿no? Es, bueno, ¿de qué me sirve, ¿no?, obtener esa muestra aleatoria si es solamente una posible muestra dentro de múltiples posibles muestras que yo podría haber obtenido de una población determinada? Entonces ahí entra a jugar el concepto de distribución muestral. El concepto de distribución muestral nos ayuda a caracterizar cuáles son las propiedades de los estadísticos que nosotros extraemos de una determinada muestra aleatoria, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cómo se comporta el promedio de una muestra, ¿no?, yo puedo obtener múltiples muestras, teóricamente, ¿no?, múltiples muestras. En cada una de esas muestras yo computo el promedio, ¿cierto? Y después yo computo una distribución de promedios, ¿okay? O sea,
agarro todos los promedios de cada una de esas muestras aleatorias y dibujo una distribución de esos promedios. Y esa distribución de esos promedios me permite obtener el promedio de los promedios, la desviación estándar de esos promedios y cualquier otro estadístico general de esa distribución muestral. Y esto va a ser importante porque la distribución muestral es lo que nos va a permitir caracterizar qué tan bueno es el estimador que yo estoy utilizando para poder caracterizar la población de estudio. ¿Ya? Bien, Camilo Escalante tiene la mano levantada. ¿Tienes una pregunta, Camilo? No, profe, perdón, se me quedó levantada adelante. Ok, no hay problema. Si tienen preguntas, me interrumpen y la discutimos. Por ejemplo, esta es una distribución muestral de la altura, ¿no? De una población determinada, ¿no? Esto es para un ejercicio en el cual asumimos que la distribución poblacional de la altura provenía de una distribución normal, ¿okay? Con media 160 y desviación estándar 10, donde cada una de las muestras que obtuvimos tenía un tamaño 15, o sea, 15 observaciones por muestra, y repetimos esa extracción 100 veces. ¿Okay? Entonces calculamos el promedio, ¿cierto? Y esta es la distribución de los promedios. ¿Okay? O sea, esta es la densidad de los promedios que nosotros obtuvimos a partir de 100 observaciones, donde cada observación representa el promedio de cada una de las muestras que obtuvimos. Ahora, algo que es interesante es el hecho de que la distribución muestral en la práctica no se observa, ¿cierto? La distribución muestral es simplemente un constructo teórico, ¿ya? Que nos va a ayudar a caracterizar las propiedades de los estimadores. Pero en la práctica es un constructo teórico. Digamos. Yo nunca voy a ser capaz de extraer 100 muestras. Es demasiado caro, es demasiado costoso económicamente querer conocer la población a través de 100 muestras. Típicamente voy a tener recursos solamente para poder extraer una muestra. Entonces, la pregunta en el fondo, bueno, ¿de qué me sirve la idea de distribución muestral? Bueno, nos sirve básicamente para poder aproximarnos a la idea de las propiedades de un estimado. Y típicamente vamos a definir dos tipos de propiedades de los estimadores, que son los estimadores en muestras finitas y los estimadores en muestras grandes. Pero antes que eso, básicamente de manera muy general, definirles un poco en qué consiste un estimador, ¿no? Un estimador, como ven en esta lámina, típicamente la nomenclatura para definir un estimador es el teta, en este caso un teta gorro. El teta gorro vendría a ser un estimador de teta, que vendría a ser el parámetro poblacional que queremos descubrir. Por ejemplo, el promedio de la altura de una población, el promedio de ingreso de una población determinada, los años promedio de educación de una población determinada, o cualquier, digamos, parámetro de interés sobre la población de estudio, ¿no? Y lo que va a hacer este estimador es construir una función de las observaciones que yo tengo en mi muestra y computar un estadístico determinado que va a aproximar, ¿no? Ese parámetro poblacional que yo estoy tratando de inferir, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este es el promedio muestral, ¿cierto? Y ese promedio muestral es una manera de inferir, es un estimador que me permite inferir cuál es el promedio poblacional para esa variable i determinada. ¿Okay? Y como les decía anteriormente, vamos a tener propiedades en muestras finitas y propiedades en muestras grandes. Vamos a querer caracterizar las propiedades de esos estimadores en muestras finitas y en muestras grandes. Porque típicamente el tamaño de la población, o el tamaño de la muestra que yo voy a tener a disposición va a variar caso a caso. En algunos casos voy a tener recursos para poder obtener una muestra muy grande, y en ese caso las propiedades de los estimadores que voy a poder derivar de mi muestra van a tener características distintas a las propiedades que van a tener aquellos estimadores que yo pueda derivar de una muestra, por ejemplo, un poco más pequeña. Entonces, vamos a querer diferenciar las propiedades de las muestras grandes de aquellas propiedades de muestras pequeñas, y eso va a ser parte importante de esta clase que pasó y de la semana siguiente. Esta clase que pasó, podemos decir que lo que cubrimos fueron las propiedades de las muestras finitas. En la siguiente semana, lo que vamos a cubrir son las propiedades de los estimadores en muestras grandes. En muestras finitas, las propiedades típicamente son ensejamiento, eficiencia y error cuadrático medio.
en el caso de las propiedades de los estimadores muestra grande, estas son consistencia y eficiencia. Ahora, ¿qué es lo que es encejamiento? Vamos a las propiedades de los estimadores de muestras finitas. Básicamente hay tres propiedades, como les decía anteriormente: encejamiento, eficiencia y error cuadrático medio. La propiedad de encejamiento es, básicamente vamos a decir que un estimador es encejado si es que el valor esperado, es decir, el promedio de ese estimador, equivale al promedio de la población sobre la cual estamos examinando a través de esta muestra. ¿Okay? Básicamente, si es que el valor esperado de ese estimador es igual o no al promedio, perdón, al parámetro poblacional que estamos intentando estimar. ¿Okay? Por ejemplo, nosotros sabemos que el promedio muestral, ¿okay? Como estadístico y como estimador del promedio poblacional, es un estimador insesgado, ¿okay? Del promedio poblacional. ¿Okay? No podemos decir exactamente lo mismo de todos los estimadores. Y vamos a ir estudiando a lo largo del curso caso a caso. Y ustedes pueden hacer la demostración si quieren. Simplemente saquen el valor esperado de la definición del promedio y verifiquen si es que esa ecuación les da o no les da el equivalente al promedio poblacional. Siempre en términos teóricos, ¿no? Ahora, ¿qué significa en términos conceptuales que un estimador sea insesgado? Bueno, básicamente de que la capacidad que tiene ese estimador para poder predecir el comportamiento del parámetro poblacional es exacta, es decir, no tiene error. Y vamos a ver varios ejemplos a lo largo de la auxiliar. Ahora, otro concepto relacionado con insesgamiento es el concepto de eficiencia. El concepto de eficiencia, a su vez, tiene que ver con la varianza muestral de un estimado. ¿Bien? Si ustedes sacan la varianza, por ejemplo, del promedio, ustedes van a llegar a que, al resolver eso, la varianza del promedio se puede definir como la varianza de la población, que es sigma cuadrado, partido por el tamaño de la muestra. Y esa varianza del estimador va a ser un componente importante para poder evaluar cuán eficiente es el estimador. ¿Bien? En términos muy sencillos, esto lo podemos demostrar a partir de un ejemplo. Por ejemplo, si queremos testear cuál es la eficiencia que tiene un determinado estimador, como es el promedio, podemos hacer el siguiente ejercicio. Primero, generar muchas muestras, digamos, no sé, 100 muestras aleatorias, cada una de un tamaño determinado, asumiendo, por ejemplo, que cada una de esas muestras proviene de una población normal, que tiene una media de 10 y una varianza igual a 25. Entonces, para cada una de esas muestras vamos a calcular el promedio, ¿okay? El promedio del estadístico es el estimador, digamos, que queremos caracterizar, y vamos a plotear un histograma de todos esos promedios. ¿Ya? Y vamos a ver cómo cambia ese histograma conforme cambiamos el tamaño de las muestras. ¿Okay? Esto es relacionado, de nuevo, con la fórmula de la varianza del promedio. Sabemos que la varianza del promedio es igual a la varianza poblacional partido por n, ¿cierto? Entonces, conforme aumentemos el n, lo que nosotros debiésemos esperar es que la varianza muestral del estimador, es decir, la distribución de cada una de estas 100 muestras, o sea, cada una de estas distribuciones muestrales de promedio, vaya cayendo, es decir, la varianza se vaya achicando y de esa manera, conforme n se va al infinito, nos vayamos acercando cada vez más al parámetro poblacional. Ahora, nos vamos a acercar cada vez más al parámetro poblacional si solo si sabemos que ese estimador en particular es un estimador insesgado, es decir, que al computar su promedio, sabemos que exactamente estamos logrando acercarnos a el parámetro poblacional en cuestión. ¿Ya? Entonces, solamente para mostrarles de forma empírica cómo funcionaría un ejercicio de simulación como el que les acabo de contar, les voy a compartir pantalla. Y vamos a ver un ejercicio en el programa Stata, que es básicamente lo que ustedes están viendo ahora en mi pantalla. Esto lo pueden replicar en R, o lo pueden replicar en Python, o en cualquier lenguaje estadístico que ustedes deseen. Entonces, tal como decía la instrucción en la lámina anterior, vamos a hacer el ejercicio para 4 tipos de tamaños muestrales. Para una muestra de tamaño 10, para muestras de tamaño 30,
para muestras de tamaño 100 y para muestras de tamaño 500. ¿Ok? Entonces, para cada muestra vamos a setear 500 muestras. ¿Ok? Cada una de las muestras tiene un tamaño igual a 10. ¿Ok? Y vamos a asumir entonces que el promedio, digamos la media de la distribución normal desde la cual proviene una media igual a 10. ¿Ok? Y donde la desviación estándar, es decir, la raíz cuadrada de la varianza, es igual a 5. ¿Ok? Entonces lo que le vamos a decir al programita es, mire, por favor entrégueme 500 muestras. ¿Ok? Cada una de esas muestras tiene tamaño 10. Y genéreme para cada una de esas muestras aleatorias un determinado promedio, ¿okay? Que es básicamente el promedio de cada una de las observaciones que usted extrajo para cada una de esas tamaños muestrales que simulamos. ¿Okay? Y después dígame, bueno, dibújeme un histograma, ¿ya? Y guárdemelo. Entonces eso lo vamos a hacer para muestras de tamaño 10, luego lo vamos a hacer para muestras de tamaño 30, y luego lo vamos a hacer para muestras de tamaño 100, y luego para muestras de tamaño 500. ¿Ya? Entonces, si uno corre este código, no sé si se van a alcanzar a mostrar los gráficos en la pantalla. Igual de todas formas los tenemos en las slides. Uno va a ir obteniendo uno a uno los gráficos y después va a poder darse cuenta de cómo se distribuye el promedio muestral conforme aumentamos el tamaño de N. ¿Okay? No están viendo los gráficos, supongo, ¿no? Deduzco que no. No, No, no se se ven. muestra. No, no se ven los gráficos. Ok, entonces se los puedo mostrar directamente en las slides. Básicamente cuando corren el programita lo que les va a arrojar es esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos que en el caso en que el tamaño muestral de cada una de las muestras es igual a 10 observaciones, cuando dibujamos la distribución de los promedios de cada una de esas muestras, asumiendo que cada una de esas muestras proviene de una normal con media 10 y desviación estándar 5, esta es la distribución de los promedios que obtenemos. ¿Ya? Ahora, si ahora yo aumento el tamaño muestral de cada muestra, ustedes ven que la varianza, ¿no? De esos promedios va cayendo. La varianza de la distribución de esos promedios va cayendo. Si ahora aumento de 30 a 100, ya se cae más finito. Y ahora es 300, cae más finito. Si es que yo eventualmente lo hago con un n igual a, no sé, 10.000 o 20.000, o algún número más cercano a lo que en estadística uno podría considerar el infinito, lo que ustedes van a llegar a obtener es simplemente una línea vertical, ¿no? Donde básicamente todas las observaciones van a estar acumuladas en un mismo punto, y ese punto, en teoría, es el promedio poblacional de la población que ustedes están estudiando. Entonces, para el caso del promedio, entender cómo es la distribución muestral nos sirve para entender la idea de eficiencia. ¿Qué es lo que es la eficiencia? La eficiencia es, en términos de definición, es aquel estimador va a ser eficiente si es que tiene la mínima varianza con respecto a todos los otros estimadores insesgados del parámetro que estamos intentando estimar. ¿Bien? O sea, la eficiencia siempre va a ser una propiedad de los estimadores, condicional en que los estimadores que estoy comparando son todos insesgados. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, yo sé que el promedio, como un estimador del promedio poblacional, ¿ya? Es más eficiente que otros posibles estimadores de ese promedio muestral, como podrían ser la mediana o quizás la moda, que son típicamente estimadores de tendencia central de una distribución. ¿Ya? ¿Y por qué es más eficiente? Porque a pesar de que todos los otros eventualmente pueden ser insesgados, yo sé que el promedio es aquel que tiene la mínima varianza. Y eso es el concepto de eficiencia. ¿Okay? Eficiencia es mínima varianza. Ahora, vamos a saltar esto. El error estándar de un estimador es simplemente una fórmula que es equivalente a la raíz cuadrada de la varianza de un estimador. Esta es la definición de eficiencia. Ahora, uno puede llegar a una situación en la cual, por ejemplo, un estimador sea insesgado, pero tenga una varianza demasiado grande, es decir, es poco eficiente.
y quiero saber si es que ese estimador es más adecuado para poder estimar, digamos, para poder aproximarnos a un parámetro poblacional, por ejemplo, la media de una población. Quiero saber si es que ese estimador es más eficiente o no, o es más adecuado o no, de usar que otro estimador que está sesgado, digamos, que no es capaz de predecir con exactitud el parámetro poblacional, pero que sin embargo tiene una eficiencia que es muy buena, es decir, tiene una varianza que es muy, muy pequeña. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero comparar dos estimadores, uno insesgado y el otro no, lo que utilizo es lo que se denomina el error cuadrático medio, ¿ya? Que es básicamente la varianza del estimador al cuadrado más el sesgo del estimador, todo eso entre paréntesis al cuadrado. ¿Ya? Básicamente una fórmula, y es lo que nos permite poder comparar cuán adecuado es usar un estimador versus otro en un contexto en el cual uno de los dos es insesgado, pero el otro es más eficiente, o el otro tiene una menor varianza. Finalmente, Profe, pregunta. de la slide anterior, ese valor que nos debería arrojar es mejor si es menor o mayor. Mientras menor sea el error cuadrático medio, es mejor, porque significaría Ah, entonces ya. que la varianza del estimador es más pequeña y el sesgo, es decir, la distancia que hay con respecto al parámetro poblacional también es más pequeña. Mientras más Ah, chico ya. sea el sesgo y mientras menor sea la varianza, mejor el estimador. O sea, en el límite, lo que uno quisiera es que esto sea igual a A cero. cero. Ah, ya. Ahora, típicamente eso no sucede. No conozco ningún estimador que prediga exactamente el valor de un parámetro poblacional, excepto el promedio de la población completa. Es decir, si es que mi muestra es la población completa y quiero estimar el promedio de la población o cualquier estadístico de la población, bueno, obviamente voy a poder predecirla con exactitud porque puedo observar la población completa. Pero si tengo una muestra determinada que no es representativa de la población completa, eh, eh, digamos, yo al menos no conozco ningún estimador que tenga un error cuadrático medio igual a cero. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ahora, un concepto relacionado son los intervalos de confianza, ¿no? ¿Qué hace un intervalo de confianza? Bueno, básicamente un intervalo de confianza estima la probabilidad de que el parámetro poblacional que estoy estudiando se encuentre contenido en un determinado rango, ¿no? Y eso es útil para poder establecer cuán cerca está el estadístico del parámetro que quiero estudiar, ¿no? Entonces, típicamente, el intervalo de confianza es nuestra medida de en qué rango se está ubicando el parámetro poblacional y con qué probabilidad, ¿no? Ahora, estimar intervalos de confianza va a depender de varias cosas. Por una parte, si es que yo conozco cuál es la distribución poblacional desde la cual extraje mi muestra. Segundo, va a depender de si es que conozco o no conozco la varianza y la media, básicamente de la cual proviene mi muestra, ¿ya? O sea, cuáles son esos parámetros poblacionales desde los cuales yo extraje la muestra que estoy utilizando, ¿ya? Entonces, en caso que nuestra muestra provenga de una población distribuida normalmente, con una varianza conocida, ¿ya? En esos casos va a ser súper fácil poder computar un intervalo de confianza. Básicamente utilizo el promedio muestral eh, en combinación con la, con la varianza de la población de la cual yo extraje la muestra para poder computar ese intervalo, ¿ok? Y creo que puse un ejemplo por acá está. Es básicamente, ustedes construyen un indicador Z, ¿no? Que es equivalente a una estandarización de nuestra variable, en este caso el promedio, ¿ya? Si yo quiero saber, por ejemplo, cuál es el promedio, el intervalo de confianza del promedio poblacional que estoy tratando de estimar, yo agarro el promedio de mi muestra y barra, ¿cierto? Le resto el promedio poblacional, que en este caso no lo observo, es simplemente una variable aleatoria, ¿cierto? Y lo divido por 1 partido en n, que vendría a ser, en este caso, la varianza, ¿no? O la desviación estándar, perdón, teórica de la población desde la cual yo extraje mi muestra, ¿okay? Que es raíz de 1 partido por n.
es raíz de 1 partido por n, porque la varianza muestral del promedio es la raíz de la varianza partido por n, ¿cierto? Y en este caso nosotros asumimos que la varianza de nuestra población normal desde la cual extrajimos la muestra es igual a 1. De ahí esta fórmula. ¿Okay? Ahora, dado que z proviene de una normal estándar, entonces sabemos que z se tiene que encontrar entre menos 1.96 y 1.96, esto según la tabla de la normal estándar. ¿Okay? Entonces, si es que yo quiero construir un intervalo de confianza de ese z, yo sé que ese z está con un 95% de probabilidad contenido entre los valores menos 1.96 y 1.96. Ahora, yo puedo descomponer los elementos que hay dentro de esta variable estandarizada z. De hecho, yo puedo despejar mu sub i, que es nuestro parámetro poblacional. Y cuando ustedes lo hacen, llegan a esto. Básicamente, con un 95% de probabilidad, yo sé que el parámetro poblacional está contenido entre estos dos valores. ¿Okay? Esto dado, por supuesto, el hecho de que yo conozco cuál es la varianza de la población desde la cual se obtiene mi muestra, y también conozco cuál es la distribución de esa población determinada, que en este caso es asumida como normal. ¿Okay? Ahora, este ejercicio nosotros lo hicimos, a su vez asumiendo un n igual a 100 y un promedio muestral igual a 20. ¿Okay? Ahora, la fórmula genérica es la que ustedes ven acá. Entonces, cada vez que ustedes quieran comparar, o sea, quieran calcular cuál es el intervalo de confianza del parámetro poblacional, en este caso, por ejemplo, la media poblacional, y conocen cuál es la varianza de la población desde la cual ustedes extrajeron la muestra, bueno, esta va a ser la fórmula genérica para ello. ¿Okay? Esto siempre asumiendo, por supuesto, de que dado que observo la muestra, dado que observo la varianza de la población, entonces yo puedo hacer esta transformación monotónica y de esa manera poder transformar mi distribución en una normal estándar. Esa transformación en la normal estándar es la que nos permite llegar a los valores 1.96 y menos 1.96, y con esos dos valores puedo construir el intervalo de confianza. O sea, todo esto es en base a los supuestos ya mencionados. Ahora, ¿qué pasa? Es que el sigma, en este caso la varianza de la población es desconocida. Bueno, en ese caso hacemos uso de una t-student, ¿okay? Que es otro tipo de distribución distinta a la normal estándar, aunque es bastante similar en forma, pero tiene un distinto uso, y ese uso específico es para poder estimar intervalos de confianza, como les decía, cuando la varianza poblacional es desconocida. ¿Okay? ¿Por qué podemos hacer eso? Bueno, porque por esto que ustedes ven acá. Porque este estadístico T, que es básicamente el promedio muestral menos el promedio poblacional partido por la desviación estándar de mi muestra, perdón, de la población partido por la raíz de n, ¿okay? Yo sé que ese estadístico se distribuye como una t-student con n-1 grados de libertad. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo obtengo infinitas muestras, ¿ya? Y para cada una de esas muestras yo soy capaz de computar este estadístico T, la distribución de ese estadístico T va a tener esta forma funcional, ¿ya? Que es una t-student con n-1 grado de libertad. ¿Y por qué n-1 grado de libertad? Porque el grado de libertad que utilicé para poder computar es el S sub i. ¿Okay? O sea, le estoy quitando una observación, si ustedes quieren, en este caso una muestra, para poder computar esa desviación estándar, y en base a ello entonces poder computar nuestro estadístico T, que asumimos entonces distribuido como una t-student con n-1 grado de libertad. Y esto va a ser importante porque esa t-student es la que nos va a entregar el estadístico T, valga la redundancia, que nos permite computar el intervalo de confianza de nuestro parámetro de interés, en este caso el promedio poblacional. Y ustedes pueden van a hacer ejercicios durante el auxiliar el día viernes relacionados con esto. Bien, este es un ejemplo concreto de cómo hacer ese cálculo. Este es un ejercicio práctico, perdón, esta es una slide importante, que la pueden revisar en sus casas, que tiene que ver con cuán confiable es la estimación que yo hago de la desviación estándar como un estimador de la desviación estándar poblacional.
Y un ejercicio interesante e importante, y les sugiero hagan la demostración en sus casas, porque les permite entender cómo se construyen las propiedades de los estimadores, ¿ya? Y en este caso, cómo yo puedo inferir intervalos de confianza a partir de muestras que provienen de poblaciones con parámetros desconocidos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, básicamente combinando distintas distribuciones. En este caso estamos combinando una t-student con una distribución chi cuadrado. Son distribuciones que comúnmente vamos a utilizar a lo largo del curso. No voy a revisar en detalle la demostración ahora en la cátedra, de hecho creo que está en las mismas cápsulas, pero si pueden tener tiempo en sus casas de hacer la demostración determinada, sugiero lo hagan. Es posiblemente una pregunta para el control. Ahora, como les mencionaba anteriormente, para poder construir intervalos de confianza para un parámetro de la población determinada, yo tengo que asumir normalidad, ¿ya? Y resulta que asumir normalidad en algunos casos puede ser un supuesto súper fuerte, ¿ya? Yo no siempre estoy seguro de que la muestra que obtengo provenga efectivamente de una distribución normal, ¿ya? O sea, yo puedo tener a mi disposición, por ejemplo, una encuesta semanal sobre la intención de voto de los candidatos presidenciales de aquí a noviembre, ¿ya? Y esa encuesta me da una intención de voto sobre una población que yo desconozco, ¿ya? No tengo información sobre sus parámetros generales, como una media, una varianza, no sé cómo se distribuye. Por ejemplo, no sé cuál es la edad de esa población. Tampoco sé cómo ha votado durante las últimas elecciones. No sé si ha votado más de centro, más de derecha, más de izquierda. Entonces, en general, cuando yo tengo poblaciones, cuando yo tengo una muestra a mi disposición, que una muestra que proviene sobre una población que yo desconozco, eventualmente puedo estar en problemas. O sea, puedo estar tratando de construir intervalos de confianza en base a supuestos equivocados. Entonces, algo que puede ser relevante como una herramienta estadística para poder testear el supuesto de normalidad es hacer lo que se llama un QQ-plot. ¿Okay? ¿Y en qué consiste un QQ-plot? Este es un test netamente empírico. Y vamos a ver un ejemplo práctico ahora en estos últimos 20 minutos que nos quedan. Básicamente, les voy a explicar en qué consiste de forma teórica y después vamos a hacer el ejemplo de forma práctica. Entonces, dada una muestra aleatoria, supongamos, voy a hacer un ejemplo súper burdo, marcas de auto, ¿ya? Supongamos que tenemos, no sé, 75 marcas de auto. Y para cada una de las marcas de autos tenemos un valor promedio del auto, ¿ya? Lo que yo voy a querer hacer para poder verificar, o poder testear, si es que hipotéticamente esa muestra que yo tengo a disposición es una muestra que proviene de una población muestral o no, de una población normal o no. Lo que voy a hacer es básicamente agarrar los precios de esa muestra aleatoria que yo obtuve. O sea, cada marca de auto tiene un precio determinado. Voy a rankear esas observaciones de menor a mayor. Voy a calcular cuál es la función de distribución acumulada. Es decir, para cada observación, cuál es la probabilidad de que se observe un valor menor o igual a ese valor en particular. Esa es la distribución acumulada de mi muestra. ¿Okay? Y voy a graficar los cuantiles de la distribución acumulada contra los cuantiles que se obtendrían si es que hipotéticamente esta muestra proviniera o no de una distribución normal estándar. ¿Okay? Entonces voy a plotear, por un lado, la distribución acumulada de mi muestra, que es la distribución empírica que yo tengo en mis manos, contra la distribución acumulada teórica, ¿okay? Que es la que yo hubiese obtenido si es que mi muestra hubiese venido de una población normal. ¿Okay? Es decir, va a ser mi muestra simulada. ¿Okay? Y después voy a verificar si es que los puntos de estas dos funciones se ubican aproximadamente alineados en una línea recta o no. Si es que están alineados en una línea recta, entonces significa que la muestra que yo tengo a disposición con alta probabilidad proviene de una población normal. Si es que no, entonces puedo establecer ciertas dudas respecto a ese supuesto. ¿Okay? Entonces les voy a mostrar un ejercicio práctico en Excel,
Esto lo pueden hacer ustedes en sus casas. Les puedo subir también, les puedo subir el ejemplo si quieren, para que después lo puedan hacer en sus casas. Déjenme bajar el ejercicio. Acá está. Ok, entonces lo que tenemos acá es una muestra que tiene 75 observaciones. Es el contador ahí abajo, 75 observaciones. Estas son, como les decía anteriormente, muestras de auto. Esta es una muestra que bajé en una página web. Pueden hacer este ejercicio con cualquier otro tipo de variable aleatoria. Y la columna B nos indica el precio que tiene en dólares de cada uno de estos autos. ¿Ya? Entonces tenemos 74 precios. El precio más barato son $3.291. El precio más caro son $15.906. ¿Ya? Y lo que yo hago es rankear estas observaciones de menor a mayor. ¿Ya? ¿Y qué hago con eso? Bueno, con el ranking yo puedo construir básicamente la función de distribución acumulada, que la voy a llamar P. ¿Okay? También a través de estos precios yo puedo computar una media, ¿okay? Y una desviación estándar. Y computar estos dos valores va a ser importante para después poder hacer el ejercicio de simulación teórico de cuál hubiese sido la distribución que yo obtendría si es que estos precios hubiesen venido desde una población normal o no. ¿Ya? Y de hecho eso es lo que yo hago acá. ¿Okay? Lo que yo hago en la columna E es básicamente computar, ¿ya? ¿Cuál sería el valor correspondiente a la observación que está rankeada como número 1 dentro de mi muestra, si es que estas observaciones hubiesen provenido de una población distribuida normalmente con media 6.165 y desviación estándar 2.949. Estos dos valores yo los obtuve y los computé, obviamente usando la data real. Son los precios que yo tenía a mi disposición, ¿cierto? Yo computo cuál es la media, computo cuál es la varianza y estimo cuál es la función de distribución acumulada para cada una de estas observaciones sobre el supuesto de que éstas viniesen de una población con media 6.165 y desviación estándar 2.949 distribuidas normalmente. ¿Okay? Entonces yo conozco esos valores, pude simular cuál es la distribución de función acumulada hipotética, ¿no?, de esta muestra, y después lo que hago es dibujar una línea de 45 grados. Básicamente plotear el escenario ideal, es decir, si es que todas las observaciones fueran exactamente iguales entre la muestra hipotética y la muestra empírica, entonces yo debiese observar que todas esas observaciones, cuando las ploteo la una contra la otra, están ubicadas sobre esa línea negra que vemos en el gráfico. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que yo obtengo en la realidad? En la realidad lo que yo obtengo es que en mi eje Y tengo los precios hipotéticos, ¿ya? En mi eje X tengo los precios reales, o sea, los precios empíricos, y los puntitos azules vendrían a ser las coordenadas que yo obtengo una vez que ranqueo las observaciones de cada una de las dos muestras, desde 1 hasta 74, que es el tamaño total que yo tengo en una muestra. Entonces lo que yo observo en este ejercicio es que en general, claro, los puntos azules no están exactamente sobre mi línea negra, ¿no?, mi línea de 45 grados. Sin embargo, no estamos tan mal, ¿no? O sea, se sigue que posiblemente la distribución desde la cual proviene mi muestra de precios de auto viene de una distribución normal. Entonces, este es un ejercicio súper práctico, empírico, objetivo, para poder testear visualmente si es que el supuesto de normalidad que yo estoy utilizando para construir intervalos de confianza se cumple en mi muestra o no.
Yo voy a postear este ejercicio de todas formas en la página web, cosa que puedan hacerlo en sus casas. Y puede ser interesante que también lo realicen utilizando cualquier base de datos de cualquier sitio web que ustedes puedan encontrar en la web. Agarren cualquier base de datos, agarren, no sé, cualquier serie de lo que sea, y testeen si es que esa serie proviene o no proviene de una distribución normal a partir de un ggplot. Es un ejercicio relativamente sencillo de hacer, y yo creo que también permite tener una noción más conceptual de cuáles son los supuestos que uno típicamente asume para poder construir intervalos de confianza. Siendo que la palabra intervalos de confianza y el concepto de intervalos de confianza va a ser algo bastante recurrente a lo largo de todo este curso. Básicamente nosotros hacemos inferencia estadística utilizando información sobre intervalos de confianza. Entonces entender los supuestos teóricos que uno está asumiendo a la hora de computar un intervalo de confianza es sumamente relevante para entender dónde estamos parados a la hora de hacer inferencia. Creo que eso era básicamente lo que les tenía preparado para hoy. Y no sé si tienen dudas o preguntas. Lo que nosotros vamos a ver durante la próxima semana son las propiedades asintóticas. Las propiedades asintóticas de los estimadores asumen típicamente que el tamaño de la muestra en cuestión se acerca al infinito, es demasiado grande. Y eso varía un poco el panorama. Pero antes de pasar a ese tema y que se pongan a ver esas cápsulas, me interesa que tengan claridad al menos de ciertos conceptos claves de esta primera semana: el concepto de muestra aleatoria, el concepto de estadístico, el concepto de estimador, el concepto de distribución muestral, y algunas propiedades básicas de los estimadores de muestras finitas, como son el encejamiento, la eficiencia y el error cuadrático medio. Yo creo que si son capaces de quedarse con esos conceptos clave, habremos avanzado una enormidad. Y al mismo tiempo nos ponen buen pie para poder comprender las propiedades de muestras grandes, que es lo que viene para esta semana. Ahora, adicional a eso, durante el viernes el auxiliar van a haber ejercicios prácticos de cómo construir intervalos de confianza. Y les dejo como tarea para la casa, y ojalá puedan hacer los test de normalidad y de esa forma interiorizarse prácticamente cómo testear ese supuesto tan importante para poder construir intervalos de confianza. No sé si alguien tiene dudas o preguntas. Los veo muy callados y no sé si es que eso es porque están entendiendo todo, o porque quizás no están entendiendo mucho y no se atreven a preguntar. Pero la idea de estas cátedras es que a medida que yo voy repasando los conceptos que ustedes vieron en las cápsulas, puedan ir surgiendo preguntas y las podamos ir resolviendo. A mí me quedó una duda. ¿Cuándo como logísticamente se deja de considerar que se aproxima a una normal? Porque, por ejemplo, en el caso de los autos, igual lo considero como medio, un poquito como alejado de una normal, pero usted dijo que no. Entonces, como que, ¿en qué momento en mi ¿Cuál es juicio lo puedo considerar como que claro, fallo? ¿cuál es el test estadístico? Ujú. Bueno, existe un test estadístico de normalidad, que básicamente lo que hace es estimar cuál es la distancia mínima, o la distancia promedio entre los puntos azules que tuviste en el gráfico y la línea de 45 grados. Y tú construyes una hipótesis nula en torno a eso. O sea, tu hipótesis Haces nula como el de Kolmogorov. es que el Kolmogorov-Smirnov test no, es un poquito más avanzado. Es para verificar si es que dos distribuciones son estadísticamente distintas en forma o no. Pero eso yo creo que es un contenido que excede las materias básicas de este curso. Pero en principio un test de normalidad es básicamente setear una hipótesis nula de que la distancia que hay entre el ploteo de las dos acumuladas y la línea de 45 grados tiene un valor determinado. Y ese valor determinado es un valor que tú presupones con anterioridad al ejercicio del test, ¿ya?
No es que exista como un test universal, ¿no? El valor de distancia mínimo entre esas dos curvas tiene que ser tanto, ¿no? Es un valor hipotético que tú supones. Ya. Gracias. Bien, algo que quisiera como destacar antes de que terminemos la clase es que varias de las cosas que nosotros vamos a ir revisando en las cátedras con alta probabilidad van a ser posiblemente preguntas del control, ¿ya? Entonces, si ustedes son capaces de hacer los ejercicios que hicimos acá en el control, o sea, acá en la cátedra y lo entendieron bien, eh, como les dije anteriormente, habremos avanzado enormemente. Porque van a estar mucho mejor preparados para el control. Ahora, en vista de que no hay más dudas, al menos no veo manos levantadas y no veo preguntas, podemos dejar esto hasta acá. No sin decirles que me voy un poco preocupado porque vi pocas preguntas. Y de nuevo, eso no sé si es porque están entendiendo todo o en general no han tenido quizás tiempo de poder revisar el material. Aquellos que han revisado el material y que sienten que están tranquilos y que entienden todo súper bien, los invito a que revisen entonces las cápsulas de la semana 2. A aquellos que no tuvieron tiempo para revisar las cápsulas de la semana 1, les sugiero encarecidamente que lo hagan antes de revisar las cápsulas de la semana 2, ¿no? Que es las que vamos a subir esta semana. Lo digo porque difícilmente van a poder entender las propiedades de los estimadores en muestras grandes si es que no han entendido las propiedades de los estimadores en muestras pequeñas. Así que eso, y ante cualquier duda, por favor escriban al foro. Tenemos los auxiliares 24/7 y este profesor también para ir resolviendo sus dudas. Y si quieren hacer doble clic sobre algún contenido en particular, me pueden escribir a mi correo y podemos agendar un Zoom y les explico en detalle las dudas que vayan teniendo. Eso. Chao, profe. Chao, profe, muchas gracias. Chao, profe. Bien. Muchas gracias por la clase. Chao, profe, que esté bien. Hasta Chao, luego. profe. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Chao, profe. Chao, bien. Gabriel. Oye, Hugo, ¿te puedes, Sí. ¿te puedes quedar un segundo? Ok. Eh, Sí, me posteaste una pregunta, dice, profe, ¿qué opina del tráiler de Spider-Man No Way Home? sí. Eso es Estaba un esperando la respuesta. ¿Y por qué esa pregunta? Es que yo opino que el trailer está buenísimo y salió ayer y sorprendió prácticamente. Ya, no tenía idea. Yo no soy muy cinéfilo. Adelanto. Mm. Pero al menos le gusta el personaje de Spider-Man. ¿Ha visto alguna película de Spider-Man antes? ¿Sabéis que la verdad? No he visto Spider-Man. No. Oh, Está bien. Bueno, quizás para otra semana sale otra y ahí me testéis de nuevo y a ver si tenemos temas en común. Ya, pues, Hugo, que estéis vale, bien. profe. Hasta luego. Chao. Usted también. Chao, chao.